días, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos. Nuevamente aquí con ustedes para seguir compartiendo de su palabra, que es tan viva y eficaz para edificarnos, para enseñarnos cómo debemos de vivir nuestras vidas. Y hoy estamos entrando en el libro de los Jueces, un periodo de 400 años más oscuros de la historia de Israel, donde cada quien hacía como mejor le parecía. Y hay muchas enseñanzas que podemos aprender de este libro. No sé todavía si vamos a seguir viendo los capítulos en adelante de Jueces. Sin embargo, al principio, los primeros dos capítulos son importantes para que nosotros tengamos una idea de las enseñanzas que podemos obtener aquí. Vamos a Jueces capítulo 2, versículo del 8 al 10. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo del 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Dice el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murió toda la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. A mí me da mucha tristeza cuando yo leo este versículo 10. Porque se levantó una generación que no conocía a Dios, que no conocían lo que había hecho Dios a Israel. ¿Qué significa eso para nosotros? Cada generación fracasó al tratar de enseñar a la siguiente generación a amar y seguir a Dios. Fracasaron. La palabra de Dios enseña, valga la redundancia, que la enseñanza se aprende en el hogar, en la familia. ¿Qué está pasando aquí? La responsabilidad de enseñar la fe cristiana a veces la dejamos en manos de la iglesia o a veces la dejamos en la escuela cristiana. Sin embargo, Dios dice que esa responsabilidad pertenece a la familia. Los niños deben aprender con el ejemplo de la fe en casa. Entonces la fe, el amor a Dios y seguir a Dios sirviendo es una enseñanza que pertenece a la familia, al hogar. Mire Deuteronomio 6, versículo del 4 al 9. Dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras, nota hermano, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Note, hermano, cómo este pasaje nos enseña que Dios dejó la enseñanza cristiana, la enseñanza de la fe, como responsabilidad del hogar.
de la familia. Varias veces lo repite. En tu casa, en los frontales de tu casa, al levantarte, al estar en tu casa. Entonces, cuando yo veo que esta responsabilidad de la familia, y noto cómo la generación de Josué murió y la generación que siguió no conocía de Dios, yo debo pensar que esta generación no enseñó de Dios a su familia en casa. Quizás los líderes, quizás los padres iban a el templo o al lugar de reunión que tenían en ese tiempo y adoraban. Pero una cosa es que usted adore y otra cosa es que usted enseñe a sus hijos a adorar a Dios. Aquí tienen el fracaso de Israel. La generación no enseñó a sus generaciones quién era Dios y que había que amar a Dios. Esto me hace pensar en qué estamos haciendo nosotros. Hermanos, muchos niños llevamos a la iglesia, crecen y son unos jovencitos y apenas tienen 18 años, se van. No van más a la iglesia. Ya papá y mamá no los pueden obligar. Entonces se les enseñó a ir a la iglesia. No se les enseñó la fe cristiana. No se les enseñó a amar a Dios. No se les enseñó a servir a Dios. No les dimos el ejemplo. Nos conformamos con ir a la iglesia, como hicieron esta generación de Josué. Con ir, adorar, pero no le enseñamos a nuestra descendencia lo que tenían que hacer. Ahora dice que se levantó esta generación que no conocía de Dios ni las obras que Dios había hecho. Y miren el versículo 11, lo que pasó allí, del 11 al 15. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que les despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y estuvieron gran aflicción. Note, hermano, el problema que usted le puede dejar a su descendencia si no le enseña a amar a Dios y a cumplir y obedecer sus mandatos. Ahora Dios se airó, dice aquí, se encendió su furor contra Israel porque la generación esta le dio la espalda a Dios y se fueron a adorar dioses con minúscula, dioses ajenos, los dioses de estos pueblos paganos, que primero no los echaron, no los destruyeron, los dejaron entre ellos y enseñaron a su generación a adorar a esos dioses. Pero los padres no cumplieron su papel. Esta generación de israelitas abandonó la fe de sus padres y comenzaron a adorar dioses de sus vecinos. Cuidado, hermano. Y esto ahora es para nosotros. El deseo de agradar al mundo nos puede llevar a cometer actos inaceptables para Dios. No permita que la presión del mundo lo lleve a desobedecer a Dios, porque esto es triste. Acuérdese y procure enseñar a sus hijos, a sus nietos, a amar y obedecer a Dios.
pero enséñelo con el ejemplo para que no pase. Y ya está pasando con nuestras generaciones, para que no les pase igual que el pueblo de Israel, por amor a Dios. Enseña a su familia en el hogar. No guarde la Biblia en una esquina y la saca, la desempolva el domingo siguiente para ir a la iglesia, porque no le está enseñando con el ejemplo a sus hijos. Enséñele quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo. Enséñele la obra de Cristo en la cruz. Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Enseñe eso a sus hijos. De lo contrario, las generaciones se van a desviar, van a quedar amando al mundo, adorando ídolos, haciendo cosas desagradables delante de Dios, porque usted y yo no enseñamos a nuestras siguientes generaciones. Mire el versículo 15 al 16, ahí mismo. Dice: por donde quiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Note ahora la misericordia de Dios. Dios estaba airado con ellos. Ya no hizo más nada por liberarlos de estos pueblos. Sin embargo, dice aquí que levantó jueces. A pesar de la desobediencia de Israel, Dios mostró su gran misericordia al levantar jueces para salvar a su pueblo de la opresión. 12 jueces levantó Dios para que los israelitas volvieran al camino. Y esto mismo, esta misericordia es la que hace Dios con nosotros. Nuestra desobediencia exige juicio, pero Dios muestra su misericordia para con nosotros al darnos una salida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir en la cruz y es el único que nos puede liberar de los pecados y el único que puede liberar a la siguiente generación del pecado. Cada vez que Dios mandaba a un juez, el pueblo de Israel volvía a Dios. Pero cuando moría el juez, el pueblo de Israel se volvía a los ídolos. ¿No es lo mismo que están haciendo nuestras generaciones hoy? Nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, pero muchos están mirando al mundo y caen en los pecados del mundo. Y Dios, en su infinita misericordia, mandó a su Hijo a morir por todos nosotros para perdonar nuestros pecados. Hermanos, esta no es historia solamente. Estas son enseñanzas para que nosotros las tomemos como ejemplo. ¿Qué estamos haciendo con las generaciones? ¿Qué está haciendo con sus hijos? ¿Qué está haciendo con sus nietos? ¿Va a dejar que Dios se aire con ellos porque se van a ir al mundo? ¿O va a hacer algo para que ellos conozcan al Dios verdadero, que conozcan a nuestro Señor Jesucristo y se salven y aprendan a adorar y a servir a Dios? Te dejo con esa inquietud y que Dios te bendiga.